En un rincón olvidado del mundo, donde los árboles guardan secretos antiguos y el viento parece murmurar historias que el tiempo quiso enterrar, existe un lugar llamado El Encanto. Allí, entre sombras y luces, una leyenda duerme, esperando ser despertada. Voces silenciadas por el miedo, pactos rotos y misterios que desafían la realidad se entrelazan en una historia que trasciende generaciones. Esta no es solo una narración, es un llamado a escuchar aquello que normalmente no oímos. El susurro del bosque, la memoria viva de un pasado que se niega a desaparecer. Prepárate para adentrarte en un viaje donde la verdad y el misterio se funden, donde cada sombra guarda una historia y cada silencio una promesa. Bienvenido a El Encanto. ¿Estás listo para escuchar lo que el bosque tiene que contar? Capítulo 1. La excursión comienza. Era un día claro de otoño cuando el grupo de amigos se reunió en la plaza del pueblo para comenzar su tan esperada excursión al Bosque del Encanto, un lugar rodeado de leyendas y misterio. Las mochilas estaban llenas de provisiones, las risas eran contagiosas y el aire fresco prometía una aventura inolvidable. Claudia, la más entusiasta del grupo, lideraba el camino mientras contaba anécdotas sobre el bosque, historias que había escuchado desde niña y que ahora parecían cobrar vida. Marcos, siempre escéptico, bromeaba sobre los fantasmas y susurraba que nada de eso era más que cuentos para asustar a los niños. Ana y Luis caminaban lado a lado, disfrutando del crujir de las hojas bajo sus botas, mientras Gabriela sacaba una botella de agua para compartirla con todos. Conforme se adentraban entre los árboles, el sol filtraba sus rayos a través de las hojas, pintando el suelo con manchas doradas. Había algo especial en ese lugar, algo que hacía que todos sintieran una mezcla de emoción y respeto. No era solo un paseo, era una conexión con la naturaleza y con las historias que el bosque guardaba en silencio. Mientras avanzaban, Claudia les recordaba la importancia de cuidar el entorno, de no dejar basura y de respetar a los seres que allí habitaban, como si ella misma sintiera la presencia de algo más allá de lo visible. La conversación giraba en torno a la leyenda de una tragedia ocurrida hacía muchos años, un accidente que había marcado para siempre la historia del bosque. Pero nadie sabía bien qué había pasado realmente. La idea de descubrir esos secretos ocultos hacía que cada paso fuera una mezcla de expectativa y misterio. Poco a poco el sendero se iba haciendo más estrecho y los sonidos del pueblo quedaban atrás, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas. El grupo no sabía que esa tarde marcaría un antes y un después, que el bosque estaba a punto de revelar voces del pasado y secretos que cambiarían su forma de ver el mundo para siempre. Capítulo 2. El sendero perdido. La caminata continuó durante horas mientras el grupo se internaba cada vez más en el bosque del encanto. La exuberante vegetación parecía envolverlos en un abrazo silencioso, y aunque el sol todavía brillaba alto, las sombras de los árboles crecían con cada paso, dibujando formas extrañas sobre el suelo cubierto de hojas. Al principio, siguieron el sendero marcado en el mapa que Claudia había preparado con tanto esmero, pero pronto notaron que las señales se volvían confusas, como si el bosque mismo estuviera jugando con ellos, haciendo que las marcas desaparecieran o se confundieran entre la maleza. Marcos, con su habitual actitud desafiante, se adelantó unos metros, seguro de poder guiar al grupo sin perderse, pero tras unos minutos regresó con el ceño fruncido, admitiendo que algo no cuadraba. El sendero parecía haberse desvanecido, y en su lugar solo quedaba un ramaje denso que impedía el paso. La sensación de estar perdidos empezó a instalarse con fuerza en el ambiente, pero nadie quería admitirlo abiertamente. Ana trataba de mantener el ánimo con bromas, pero incluso ella no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda cuando por un instante creyeron escuchar un murmullo entre los árboles, como si alguien estuviera susurrando justo fuera de su vista. Luis, atento a cada detalle, insistió en que debían regresar, pero Claudia se resistía a rendirse tan pronto. Después de todo, estaban ahí para explorar y descubrir, no para volver con las manos vacías. Mientras debatían qué hacer, Gabriela se detuvo en seco, señalando hacia un claro que parecía demasiado extraño para ser casualidad. En medio de la maleza, una vieja y desgastada señal de madera, cubierta de musgo y apenas legible, indicaba un camino lateral que nadie había notado antes. Decidieron entonces tomar ese desvío.
con la esperanza de que los condujera a un lugar conocido o al menos a una ruta más clara. A medida que avanzaban por ese nuevo sendero, el silencio del bosque se hizo más profundo y las voces que antes solo habían sido un leve murmullo comenzaron a volverse un poco más claras, aunque siempre lejanas y fragmentadas, como fragmentos de conversaciones que el viento parecía arrastrar desde tiempos remotos. La tensión crecía en el grupo. Cada crujido de una rama, cada movimiento entre los arbustos, hacía que los corazones latieran con fuerza. Luis, con la voz firme, sugirió que tal vez el bosque estaba tratando de comunicarles algo, una advertencia quizás, y que debían estar atentos a cada señal. Pasaron la tarde adentrándose en ese sendero perdido, hasta que la luz del sol comenzó a menguar y el crepúsculo pintó el cielo con tonos rojizos. Sin embargo, la verdadera inquietud llegó cuando intentaron volver sobre sus pasos, y descubrieron que el sendero había cambiado. Lo que antes parecía un camino claro, ahora era un laberinto impenetrable de árboles y sombras que parecían cerrarse a su alrededor. La idea de estar atrapados, de no poder encontrar la salida, comenzó a asomar en sus mentes, pero decidieron mantener la calma y seguir avanzando, confiando en que la noche no los alcanzaría antes de hallar una solución. Fue entonces cuando, por primera vez, todos escucharon sin duda los susurros. No venían del viento ni de los animales, sino de voces humanas, bajas y entrecortadas, como si las personas que las pronunciaran estuvieran a pocos pasos, pero ocultas en la oscuridad. El grupo se detuvo, paralizado, con el miedo mezclado con una curiosidad irresistible. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sentían que esas voces traían consigo un mensaje antiguo, una historia que el bosque quería contar y que ellos, de alguna manera, habían sido elegidos para escuchar. Capítulo 3. Primeros susurros. La noche cayó sobre el bosque de El Encanto con una quietud que parecía absoluta, un silencio pesado que envolvía cada árbol, cada hoja, como si el bosque mismo contuviera la respiración esperando un momento crucial. El grupo, reunido cerca de la pequeña fogata que habían logrado encender con dificultad, miraba alrededor con ojos que buscaban respuestas en la oscuridad. Las sombras danzaban a la luz del fuego, proyectando figuras que parecían cobrar vida y moverse al ritmo del crepitar de las llamas. Fue entonces cuando las primeras voces se hicieron presentes, suaves, apenas audibles, como susurros entre el viento, pero con un tono inconfundiblemente humano. Al principio, todos pensaron que era producto de la imaginación, el eco de su nerviosismo o el cansancio acumulado tras horas de caminata y preocupación por estar perdidos. Pero esos susurros no se desvanecían ni se confundían con los sonidos naturales del bosque. Al contrario, parecían acercarse, envolviendo el campamento con palabras incompletas, frases fragmentadas que se mezclaban entre sí. Claudia fue la primera en alzar la voz tratando de escuchar con atención y entender qué decían esas voces invisibles. Lo que alcanzó a captar eran nombres, fechas y fragmentos de conversaciones que hablaban de dolor, de miedo y de secretos guardados en la profundidad del bosque. Los susurros parecían contar una historia rota, una historia que el viento arrastraba desde hace mucho tiempo y que ahora quería salir a la luz. Los demás se quedaron en silencio, cada uno escuchando con una mezcla de fascinación y temor. Gabriela, con el rostro iluminado por el fuego y los ojos brillantes, dijo en voz baja que esas voces no eran de este tiempo, que provenían de otra época, como si el bosque conservara grabados los ecos de las personas que una vez vivieron y sufrieron allí. Luis, más práctico, intentó racionalizar la experiencia, sugiriendo que podría tratarse de algún fenómeno natural, tal vez el sonido de ramas o animales imitando voces humanas, pero nadie podía negar la sensación de que esas palabras tenían un significado profundo. Conforme pasaban los minutos, las voces se hicieron un poco más claras, y con ellas, el grupo empezó a distinguir que hablaban de una tragedia, de un accidente que había dejado heridas no solo físicas, sino también espirituales en el lugar. Marcos, que hasta ese momento había mantenido una postura escéptica, comenzó a cambiar de opinión al escuchar claramente una frase que decía, «No debimos haber venido», y otra que repetía, «El bosque no olvida». El frío se hizo más intenso, no solo por la caída de la temperatura, sino por la sensación de que algo más, algo invisible, estaba presente entre ellos. Nadie quería moverse ni hacer ruido, como si romper el silencio pudiera ahuyentar esas voces, o peor, enfurecer lo que fuera que las emitía. Claudia propuso hacer un círculo y contarse lo que cada uno recordaba haber oído, para intentar armar un rompecabezas que les diera sentido a ese mensaje. Mientras hablaban, una nueva voz se escuchó con claridad, una voz femenina que susurró un nombre. Elena.
seguido de un sollozo lejano y apagado que parecía surgir entre los árboles. El grupo quedó paralizado y sin darse cuenta, todos sus pensamientos comenzaron a girar en torno a esa palabra, a ese nombre que parecía abrir una puerta hacia un pasado olvidado. La noche avanzaba lentamente, pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido en ese instante, atrapados entre el presente y las sombras del pasado, con la certeza de que el bosque estaba a punto de revelarles algo que cambiaría sus vidas. Capítulo 4. Las palabras del viento. El amanecer apenas se asomaba cuando el grupo comenzó a sentir que la noche no solo les había dejado el frío y la inquietud, sino también una presencia que se manifestaba en cada rincón del bosque. Los susurros persistían, aunque ahora parecían mezclarse con el murmullo del viento, que se colaba entre las hojas y las ramas, creando una atmósfera que hacía que cada sonido pareciera una palabra cargada de significado. Claudia fue la primera en notar que esas palabras no eran aleatorias ni caóticas, sino que tenían un ritmo, un orden, que parecía querer ser descifrado. Mientras desayunaban con prisas, aún con el temor pegado a la piel, intentaron poner atención a ese extraño lenguaje del viento, tratando de reconocer frases completas o nombres que pudieran guiarlos hacia una verdad oculta. Poco a poco comenzaron a distinguir algo, fechas específicas, lugares dentro del bosque, y nombres de personas que parecían haber tenido algún tipo de relación con aquel lugar. Ana, quien siempre había tenido una sensibilidad especial para las cosas que otros no veían, aseguró que las voces parecían contar la historia de una familia que había vivido cerca del bosque y que había sufrido una tragedia inexplicable. Luis, intentando hacer sentido de todo, empezó a notar los fragmentos que lograban captar, convencido de que aquello podía ser una especie de mensaje codificado, un mapa de palabras que los llevaría a entender lo que había sucedido décadas atrás. Marcos, aunque todavía reticente, admitió que no podía negar la evidencia. Algo en el bosque seguía vivo y parecía querer comunicarse con ellos. Conforme avanzaban, el viento se intensificaba, trayendo consigo más fragmentos de conversación, que parecían reproducir discusiones, llantos y promesas hechas bajo la sombra de los árboles. Gabriela, con el rostro serio y la mirada fija en la distancia, se preguntaba en voz alta si esas voces serían las de los propios habitantes del bosque o de algún tipo de entidad atrapada entre dos mundos, incapaz de encontrar descanso. Fue entonces cuando una frase resonó con una claridad sobrecogedora. «No dejéis que olviden». Un escalofrío recorrió a todos, como si aquel mandato fuera una carga que les había sido asignada sin saberlo. Claudia sugirió que quizá estaban destinados a descubrir la verdad y a liberarla de la oscuridad del olvido. Conforme el día avanzaba, encontraron una pequeña cabaña abandonada, oculta entre la maleza que parecía ser el epicentro de aquellos susurros. La puerta, desgastada por el tiempo, se entreabría con un leve crujido cuando Luis la empujó lentamente, dejando entrar un aire frío y polvoriento que mezclaba el aroma de madera vieja y hojas secas. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas, cartas escritas a mano y objetos personales que hablaban de una vida pausada y simple, ahora congelada en el tiempo. Mientras examinaban el lugar, los susurros se hicieron más intensos, casi urgentes, y una sensación de peso se posó sobre sus hombros como si la cabaña guardara un secreto demasiado grande para ser soportado por aquellos que no fueran capaces de enfrentarlo. Claudia encontró un diario en una mesa polvorienta con páginas amarillentas que aún contenían palabras legibles. Al comenzar a leerlo en voz alta, el grupo se sumergió en la historia de una familia que había vivido allí y que poco a poco fue cayendo en desgracia por razones que parecían estar ligadas a eventos oscuros dentro del bosque. La lectura provocaba en ellos una mezcla de tristeza y urgencia, como si cada palabra fuera un paso hacia la resolución de un misterio que durante años había permanecido oculto, esperando ser revelado. El viento seguía susurrando, pero ahora parecía acompañado por un silencio expectante, una pausa que invitaba a escuchar con atención cada detalle, porque el bosque, con sus palabras y secretos, estaba a punto de entregarles una verdad que ninguno de ellos podría olvidar jamás. Capítulo 5.
La historia no contada. Mientras Claudia leía en voz alta las páginas del diario, el grupo se fue sumergiendo en un relato que parecía traspasar los límites del tiempo y del espacio, un relato que contaba la historia no contada de aquella familia atrapada entre el bosque y el olvido. Las palabras hablaban de amor, traición y un miedo creciente que se había ido apoderando de ellos con el paso de los años. Elena, la mujer cuyo nombre se había repetido en los susurros, era la protagonista central, una joven que había crecido entre esos árboles y cuyos sueños se habían visto truncados por un secreto demasiado grande para soportar. El diario describía con detalle la relación entre Elena y su hermano mayor, un vínculo profundo, pero marcado por conflictos que parecían tener raíces en algo oscuro y peligroso. A medida que el grupo escuchaba, las imágenes del pasado cobraban vida en sus mentes, risas en los claros del bosque, discusiones en la vieja cabaña y finalmente un evento terrible que había sellado el destino de la familia. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero el diario hacía alusión a una noche fatídica en la que el bosque se había convertido en un escenario de dolor y pérdida. La lectura no solo revelaba hechos, sino también emociones intensas, el miedo, la desesperación y el sentimiento de culpa que parecía perseguir a quienes habían estado involucrados. Luis, anotando cada detalle, sugirió que quizá el accidente había sido provocado o encubierto por alguien, y que el bosque había guardado silencio para proteger un secreto más oscuro aún. Mientras discutían estas teorías, un viento más fuerte levantó hojas secas alrededor de la cabaña, como si el propio bosque respondiera a sus palabras, recordándoles que la verdad no solo era historia, sino una realidad viva que los rodeaba. Marcos, cada vez menos escéptico, propuso que debían buscar pruebas físicas que corroboraran lo leído, algo que les permitiera entender mejor qué había ocurrido y por qué las voces seguían resonando en el bosque. Claudia, con una mezcla de temor y determinación, estuvo de acuerdo y sugirió que exploraran los alrededores de la cabaña, buscando rastros o señales que pudieran guiarlos hacia respuestas. A medida que avanzaban por el bosque, la atmósfera se hacía más densa y los susurros se intensificaban, con frases que evocaban promesas incumplidas y juramentos rotos. Gabriela recordó entonces una vieja historia que su abuela le había contado, acerca de un pacto silencioso entre los habitantes del pueblo y el bosque, un pacto que había sido traicionado y que ahora exigía reparación. Esa idea añadió una nueva capa de misterio a su investigación, un motivo para que los ecos del pasado no cesaran de llamar su atención. Mientras el grupo caminaba en silencio, intentando descifrar el mapa invisible que el bosque les imponía, comenzaron a aparecer señales inquietantes, restos de una fogata antigua, pedazos de ropa desgastada y finalmente un amuleto oxidado que parecía haber pertenecido a Elena, según la descripción del diario. El hallazgo fue un golpe emocional para todos, una prueba tangible de que aquella historia no era solo un cuento, sino una tragedia real que clamaba justicia. A partir de ese momento, comprendieron que no podían abandonar la búsqueda. El bosque los había elegido para revelar la verdad y ellos tenían la responsabilidad de escuchar y contar la historia no contada para que las voces que allí habitaban finalmente encontraran paz. Capítulo 6. Fragmentos de un pasado roto. Con el amuleto oxidado en manos de Claudia, el grupo sintió una mezcla de respeto y responsabilidad que los impulsó a adentrarse aún más en el bosque, siguiendo los fragmentos dispersos de una historia que se resistía a permanecer oculta. Cada paso parecía llevarlos hacia una verdad que estaba fragmentada, rota, como un espejo destrozado cuyas piezas debían ser unidas para comprender el reflejo completo. Mientras avanzaban, los susurros se volvieron más persistentes, más claros, y con ellos emergían detalles que antes solo se percibían como murmullos inconexos. Voces que contaban fragmentos de conversaciones, confesiones apenas murmuradas, lágrimas derramadas en la oscuridad y promesas olvidadas. El viento parecía llevar sus palabras directamente a sus oídos, como si el bosque fuera un libro abierto que solo ellos podían leer. Luis, siempre el más meticuloso, comenzó a anotar cada frase que lograban captar, buscando patrones, fechas y nombres que pudieran entrelazar esos fragmentos en una narración coherente. Ana, con su intuición aguda, intentaba imaginar los rostros y emociones detrás de esas voces, sintiendo una profunda conexión con esas personas que habían vivido y sufrido en ese lugar.
A medida que el día avanzaba, el grupo encontró indicios que hablaban de una lucha interna, de una familia desgarrada por secretos que nunca fueron revelados. Hablaban de traiciones, de miedos que se convirtieron en prisiones invisibles y de una sombra que se cernía sobre sus vidas, una sombra que parecía manifestarse en la tragedia final. Marcos, que al principio dudaba de todo, comenzó a reconocer en esas voces un eco de humanidad que lo conmovía más allá de su escepticismo. Comprendió que detrás de cada susurro había una historia de amor y pérdida, de esperanza y desesperación, y que el bosque guardaba esas memorias con celo, como un custodio silencioso. El grupo llegó entonces a un claro donde encontraron una vieja cruz de madera parcialmente caída y cubierta de líquenes que parecía marcar un lugar de recuerdo. Cerca de la cruz, restos oxidados de lo que alguna vez fue un vehículo roto, quizá el causante de la tragedia que había marcado para siempre el destino de aquella familia y del bosque. La escena los llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Las voces ahora se hacían más intensas y se entrelazaban con sus propios pensamientos, como si el espíritu de aquel lugar quisiera comunicarles algo urgente, algo que aún no habían comprendido del todo. Claudia, con la voz temblorosa pero firme, propuso que debían buscar en el pueblo relatos o documentos que pudieran completar el puzzle y ayudarles a entender las causas reales de aquella tragedia. Gabriela sugirió que no solo buscaran datos, sino también escucharan a los ancianos del lugar, quienes quizás guardaban secretos orales que nunca se plasmaron en papel. La sensación de que el tiempo se estrechaba y que el bosque estaba a punto de liberar toda su carga emocional motivó al grupo a seguir adelante con renovado compromiso. Mientras preparaban el regreso hacia el pueblo, un último susurro, suave pero claro, resonó en sus oídos. «No olvidéis». Era una petición, una súplica que pesaba en sus corazones y que los empujaba a cumplir con la misión que el bosque les había confiado, descubrir y contar la verdad que el tiempo había intentado borrar, para que finalmente esas voces encontraran la paz que tanto anhelaban. Capítulo 7. Voces en la sombra. El regreso al pueblo estuvo cargado de un silencio contemplativo, una mezcla de cansancio físico y emoción intensa que acompañaba cada paso del grupo. La luz del atardecer teñía las calles de un color dorado, pero para ellos ese brillo parecía tenue, como si la realidad que conocían se estuviera volviendo borrosa frente a la historia que acababan de desenterrar. Una vez en la plaza, decidieron dividirse para buscar respuestas en los archivos municipales, conversar con los habitantes más ancianos y recopilar cualquier información que pudiera completar el rompecabezas que el bosque les había planteado. Claudia y Luis se dirigieron primero a la biblioteca local, un edificio antiguo cuyas estanterías crujían bajo el peso de libros polvorientos y documentos olvidados. Allí, entre registros de nacimientos, defunciones y periódicos antiguos, comenzaron a armar una cronología que coincidía con las fechas y nombres susurrados en el bosque. Elena y su familia efectivamente habían existido, y sus vidas estuvieron marcadas por un accidente automovilístico ocurrido hacía más de 50 años, una tragedia que había dejado heridas abiertas en la comunidad y secretos enterrados bajo capas de silencio. Mientras tanto, Marcos y Ana fueron en busca de los ancianos del pueblo, aquellos que aún conservaban las memorias orales que los documentos no registraban. En una pequeña casa al borde del camino, encontraron a doña Carmen, una mujer de mirada profunda y voz pausada, que les habló de la familia con una mezcla de tristeza y reverencia. Contó cómo Elena había sido una joven especial, con un alma inquieta y un corazón generoso, y cómo la tragedia que la golpeó no solo destruyó a su familia, sino que también dejó una marca imborrable en el pueblo entero. Los susurros del bosque tomaban ahora una dimensión humana y tangible, y el grupo comenzó a comprender que esas voces no eran simples fantasmas, sino recuerdos vivientes que clamaban justicia y reconocimiento. De regreso en la plaza, reunieron toda la información y comenzaron a comparar detalles, a llenar los vacíos que el tiempo había dejado. Descubrieron que el accidente que había marcado el final de aquella familia había sido causado no solo por el destino, sino también por una cadena de errores y secretos que muchos en el pueblo habían preferido olvidar. Las conversaciones a veces se tornaban acaloradas, pues cada miembro del grupo sentía la carga de la historia y la responsabilidad de no dejar que se perdiera nuevamente. El bosque y el pueblo estaban conectados por esas voces en la sombra, por esos fragmentos de pasado que se negaban a desaparecer. Esa noche, mientras se reunían para descansar, los susurros regresaron, esta vez con una claridad que sobrecogía el alma.
Palabras de perdón, de amor y de esperanza flotaban en el aire, y el grupo entendió que la misión que habían comenzado no solo consistía en descubrir la verdad, sino también en ayudar a esas almas a encontrar la paz que merecían. Sabían que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, y que el camino que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero el vínculo que habían formado con ese lugar y sus historias les daba fuerza para seguir adelante. El bosque de El Encanto, con sus voces, sus secretos y su magia, los había elegido como guardianes temporales de un pasado que por fin estaba comenzando a salir de las sombras. Capítulo 8. Revelaciones bajo la luna. Las noches en el pueblo habían cambiado para el grupo desde aquella primera incursión en el bosque. Ya no eran simples visitantes ni curiosos exploradores, se habían convertido en custodios de una historia que parecía extender sus raíces hacia cada rincón, reclamando atención y respeto. Aquella noche, cuando la luna llena se alzó majestuosa sobre los tejados, la atmósfera estaba cargada de una energía distinta, como si el mismo cielo conspirara para revelar secretos largamente guardados. Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela se reunieron nuevamente en la pequeña cabaña abandonada, aquella que habían descubierto semanas atrás y que ahora servía como su centro de operaciones. Las paredes, cubiertas por el eco de voces y recuerdos, parecían vibrar al compás del viento que se colaba por las rendijas. El diario de Elena, con sus páginas amarillentas, estaba abierto sobre la mesa, pero esa noche decidieron dejar que las voces del bosque hablaran por sí mismas. Mientras se sentaban en círculo, una calma profunda los envolvía, y el silencio se hizo tan denso que cada susurro parecía tener un peso insoportable. Fue entonces cuando, casi como un suspiro colectivo, las voces comenzaron a entrelazarse en una narración que los transportó décadas atrás, hacia un momento de calma antes de la tormenta. Recordaron a Elena, risueña y llena de esperanza, compartiendo sueños con su hermano y su madre, soñando con un futuro lejos del bosque, lejos del dolor que aún acechaba en las sombras. Pero la oscuridad estaba siempre cerca, representada por figuras difusas que se movían en la periferia, por secretos que se escondían detrás de sonrisas forzadas y silencios incómodos. Los susurros les contaron entonces de una traición, una decisión tomada en la penumbra que cambió el destino de toda una familia y selló la maldición que aún pesaba sobre el bosque. Una noche fatídica, cuando las estrellas brillaban con un fulgor extraño, una discusión acalorada terminó en un accidente que no solo arrancó vidas, sino que también abrió una brecha entre el mundo de los vivos y el de los recuerdos. Las voces transmitían el dolor, la rabia y el arrepentimiento de quienes quedaron atrapados en esa grieta, incapaces de encontrar descanso. Mientras escuchaban, el grupo sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más frío, más denso, y la sensación de estar siendo observados se hizo tangible. Gabriela, siempre atenta a las energías del lugar, sugirió que aquello era una señal, un llamado para que continuaran con su búsqueda y no abandonaran hasta que la verdad estuviera completa. Claudia tomó entonces la palabra, prometiendo en voz alta que darían voz a esas historias, que las compartirían con el mundo para que la memoria de Elena y su familia no se perdiera nunca más. La noche avanzó, y con ella, los susurros se transformaron en un coro de palabras que parecían envolverlos, bendeciéndolos y al mismo tiempo entregándoles un legado que ahora era suyo. El grupo comprendió que, aunque las respuestas aún estaban por descubrir, ese momento era un punto de inflexión. Habían cruzado el umbral entre lo conocido y lo oculto, y su misión estaba lejos de terminar. Al salir de la cabaña, bajo la luz plateada de la luna, cada uno sintió en su corazón la fuerza de un compromiso profundo, una alianza silenciosa con el bosque y sus voces, dispuestos a enfrentar cualquier sombra para que la historia no quedara en el olvido. Capítulo 9. Ecos de un pacto roto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos, emociones encontradas y una creciente sensación de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. El grupo, ahora más unido que nunca, continuaba su investigación con la urgencia de quienes saben que están cerca de una verdad que puede cambiarlo todo.
La historia que emergía de las voces y los documentos comenzaba a revelar no solo un drama familiar, sino un pacto ancestral entre los habitantes del pueblo y el bosque, un acuerdo sagrado que había sido sellado con la esperanza de proteger a ambos mundos y mantener la armonía. Sin embargo, ese pacto había sido roto. Lo que ellos habían encontrado no era solo la tragedia de Helena y su familia, sino el reflejo de una traición mucho más profunda, un quiebre que había dejado abiertas las puertas entre el mundo de los vivos y el de los recuerdos, permitiendo que las voces atrapadas se manifestaran con creciente intensidad. Luis y Claudia, tras horas en los archivos y entrevistas con historiadores locales, lograron reconstruir el contexto de aquel acuerdo olvidado, una ceremonia ancestral que buscaba mantener el equilibrio entre la naturaleza y los humanos, pero que había sido ignorada o violada por generaciones posteriores. La información era inquietante, pues indicaba que la familia de Helena había estado ligada de alguna forma a ese pacto, guardianes involuntarios de un secreto que ahora pendía de un hilo. Mientras tanto, Ana y Marco se dedicaban a explorar los límites del bosque, buscando lugares que coincidieran con las descripciones y mapas antiguos, intentando encontrar señales de esa ceremonia y entender cómo el pacto se había fracturado. Fue en una vieja cueva, cubierta de musgo y con inscripciones apenas visibles en las paredes, donde encontraron símbolos que parecían coincidir con los que se mencionaban en los textos. La atmósfera allí era pesada, cargada de una energía que parecía retumbar en el pecho y hacer que cada paso resonara con un eco profundo. Gabriela, que había estado en contacto con la comunidad espiritual del pueblo, confirmó que esos símbolos eran parte de rituales antiguos destinados a proteger y conectar el mundo físico con el espiritual. Pero el uso indebido o el olvido de esos rituales había provocado el desequilibrio, permitiendo que las voces de los muertos permanecieran atrapadas entre las sombras del bosque. Esa noche, de regreso en la cabaña, el grupo discutió con gravedad el significado de sus hallazgos. Sabían que para restablecer el equilibrio y liberar a las voces, tendrían que enfrentarse a fuerzas que iban más allá de lo que habían imaginado. No solo se trataba de revelar la verdad, sino de reparar un daño ancestral que había dejado heridas abiertas en el corazón del bosque y en las almas de quienes vivían cerca. El viento volvió a susurrar entre los árboles, y esta vez sus palabras fueron un llamado urgente: repara, restablece, libera. Un llamado que el grupo entendió como una misión, un desafío que los empujaría a ir más allá de lo tangible y a adentrarse en lo desconocido. Con la luna nuevamente alta, sellaron entre ellos un pacto de lealtad y valentía, dispuestos a enfrentar cualquier sombra para cumplir con la promesa que el bosque les había confiado. El camino era incierto, pero la convicción de que estaban haciendo lo correcto les daba la fuerza necesaria para seguir adelante, conscientes de que el equilibrio entre mundos dependía ahora de sus acciones. Capítulo 10. La última frontera. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras el grupo se adentraba nuevamente en el bosque, esta vez con una mezcla de determinación y respeto profundo por lo que les esperaba. Sabían que habían llegado a la última frontera, ese límite invisible entre el mundo que conocían y aquel donde las voces del pasado seguían atrapadas, clamando por justicia y liberación. Claudia sostenía el amuleto oxidado con firmeza, consciente de que aquel símbolo no solo representaba a Helena y su familia, sino también la clave para cerrar el ciclo que se había abierto décadas atrás. A medida que avanzaban, el susurro del viento se convirtió en un coro que los envolvía, un lenguaje antiguo hecho de palabras, promesas y advertencias que parecían guiar cada uno de sus pasos. Luis, con mapas y notas en mano, lideraba la ruta hacia un claro oculto que, según los relatos, había sido el escenario de la ceremonia ancestral del pacto entre el pueblo y el bosque. Al llegar, encontraron una formación de piedras dispuestas en círculo, cubiertas de musgo y raíces entrelazadas que parecían proteger aquel lugar como guardianes silenciosos. Ana, con una mezcla de emoción y respeto, comenzó a preparar el espacio según los símbolos y rituales que habían descubierto, intentando restablecer la conexión perdida entre ambos mundos. Marcos y Gabriela, atentos a cualquier señal, cuidaban el perímetro, conscientes de que esa última frontera era también un punto vulnerable, donde fuerzas desconocidas podrían manifestarse. Mientras Claudia recitaba en voz baja las palabras del diario, un viento suave pero firme recorrió el círculo, trayendo consigo imágenes fugaces de aquel pasado doloroso, la familia reunida, la discusión acalorada, el accidente y finalmente la sombra de la traición que había roto el pacto.
El aire parecía vibrar con la energía contenida de años de dolor y espera, y el grupo sintió que estaban en el umbral de un cambio profundo. De repente, una voz clara y serena se elevó entre los susurros, la voz de Elena, que agradecía a quienes habían escuchado y buscado la verdad, y que pedía perdón por los errores del pasado. Fue un momento de catarsis, donde el peso de la historia se transformó en un puente hacia la esperanza. El ritual continuó, cada palabra pronunciada con la convicción de sanar y liberar, de cerrar el ciclo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Cuando el último eco se desvaneció en el viento, una calma profunda descendió sobre el claro, y las voces que habían acompañado al grupo desde el inicio comenzaron a desvanecerse, dejando solo el susurro suave de las hojas meciéndose al viento. Sabían que el equilibrio se había restaurado, y con él la paz para aquellos cuyos recuerdos habían quedado atrapados. Al salir del bosque, el grupo sintió una ligereza renovada, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Habían cumplido con su misión, pero también sabían que la historia de Elena y el bosque de El Encanto vivirían en ellos para siempre, recordándoles que a veces las fronteras entre el pasado y el presente se desdibujan y que escuchar las voces olvidadas puede cambiar el curso de la realidad. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el grupo caminó hacia el pueblo, conscientes de que, aunque la última frontera había sido cruzada, la memoria y el respeto por esas voces seguirían guiando sus pasos en los días venideros. Capítulo 11. El eco eterno. Después de cruzar la última frontera y sentir cómo la calma finalmente caía sobre el bosque de El Encanto, el grupo regresó al pueblo con una sensación extraña, una mezcla de alivio y nostalgia que no los abandonaría fácilmente. Sabían que habían liberado a las voces atrapadas, pero también comprendían que esas historias no desaparecerían. Al contrario, ahora formaban parte de ellos, un eco eterno que resonaría en sus vidas y en las generaciones futuras. Claudia, con el amuleto en la mano, lo guardó cuidadosamente, consciente de que aquel objeto era un símbolo de la conexión profunda que habían establecido con el pasado y con el bosque. Cada uno de ellos llevaba en su interior una parte de Elena, de su familia y de la historia que habían desenterrado juntos. Durante las semanas siguientes, el grupo se dedicó a compartir lo que habían aprendido con los habitantes del pueblo, organizando encuentros donde contaban la verdad detrás de los susurros, devolviendo voz a aquellos que habían sido olvidados. La respuesta fue emotiva. Muchos reconocieron fragmentos de la historia, otros lloraron al conocer detalles que nunca se habían atrevido a mencionar, pero sobre todo hubo un sentido de reconciliación, como si el pasado finalmente encontrara un lugar en la memoria colectiva sin miedo ni culpa. Claudia notó cómo el bosque parecía transformarse también. El aire era más liviano, los sonidos más armoniosos, y en las noches, en lugar de susurros inquietantes, se percibía una melodía suave, como un canto de gratitud. Sin embargo, el grupo sabía que el eco eterno que ahora llevaban consigo era también una advertencia. El pacto que habían restaurado dependía del respeto constante hacia el bosque y hacia la memoria de quienes habían vivido y sufrido allí. Cuidar esa conexión sería su legado y su responsabilidad. Una tarde, mientras caminaban por el límite del bosque, Ana encontró una pequeña flor que no habían visto antes, una flor delicada y luminosa que parecía surgir de la tierra con un brillo propio. La recogió y la llevó al grupo, quienes vieron en ella un símbolo claro de renacimiento y esperanza. La historia de Elena y su familia, el pacto roto y restaurado, las voces que se convirtieron en un coro, todo se había transformado en algo vivo, en un legado que trascendía el tiempo. Aquel eco eterno era ahora un recordatorio para escuchar, para respetar y para nunca olvidar que, detrás de cada sombra, hay una historia que merece ser contada. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el grupo se sentó en silencio, unidos por esa comprensión profunda, sabiendo que, aunque su misión había terminado, el bosque y sus voces vivirían siempre con ellos, en un eco que nunca dejaría de resonar. Capítulo 12. La memoria del tiempo. Los días que siguieron al ritual en el claro fueron un remolino de emociones y acontecimientos inesperados. El pueblo comenzó a transformarse, no solo en su paisaje, sino en el corazón de sus habitantes. Aquella paz, que parecía haberse instalado en el bosque de El Encanto, reverberado más allá de las hojas y las sombras, tocando las vidas de quienes, quizás sin saberlo, habían sido parte silenciosa de aquella historia.
Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela notaron cambios sutiles pero profundos. En la escuela, los niños empezaron a mostrar un respeto renovado por la naturaleza, hablando con reverencia sobre el bosque y sus secretos. En las calles, los mayores compartían relatos y leyendas con una pasión que había estado ausente por décadas, como si el velo del olvido se hubiera rasgado para dejar pasar la luz de la memoria. Inspirados por esta nueva conexión, el grupo decidió crear un archivo comunitario, un lugar donde todas las historias, documentos, susurros y recuerdos pudieran ser preservados y honrados. La biblioteca antigua se convirtió en un santuario de la memoria, donde cada visitante podía acercarse a la historia real de Elena, su familia y el pacto ancestral que había unido al pueblo con el bosque. Sin embargo, el eco de aquel pasado no solo traía consuelo, también recordaba la fragilidad de ese equilibrio recién restablecido. Gabriela, siempre atenta a los movimientos sutiles de la naturaleza, detectó signos de que el bosque seguía vigilante, como un guardián silencioso que exigía respeto constante. Durante una caminata al amanecer, encontró marcas en los árboles, símbolos que no estaban ahí antes, mensajes que parecían advertencias o consejos dejados por quienes aún habitaban entre las sombras. Las noches, aunque ya no estaban llenas de susurros inquietantes, tenían una cualidad especial, un murmullo tenue que invitaba a la reflexión y al cuidado. Claudia comprendió que la memoria del tiempo era un río que nunca dejaba de fluir, y que ellos, como custodios temporales, tenían la responsabilidad de mantener viva esa corriente para que nunca más se estancara en el olvido. El grupo organizó talleres, charlas y caminatas guiadas para que el pueblo y los visitantes entendieran la importancia de preservar la historia y la naturaleza, creando así un vínculo vivo entre pasado, presente y futuro. Así, poco a poco, el bosque de El Encanto y su pueblo se convirtieron en un lugar donde la memoria no era un peso, sino un faro, una fuente de vida que iluminaba el camino hacia un mañana más consciente y respetuoso. En ese proceso, cada miembro del grupo sintió que había cambiado para siempre. Habían entrado en contacto con lo invisible, con las voces del pasado que clamaban por justicia y amor, y habían respondido con coraje y entrega. Sabían que, aunque sus vidas seguirían adelante, siempre llevarían consigo la memoria del tiempo, esa esencia intangible que les recordaba que la historia es un tejido vivo y que ellos ahora formaban parte de su trama eterna. Capítulo 13. Los guardianes del susurro. Los meses se convirtieron en estaciones y las estaciones en años. Pero el vínculo que el grupo había forjado con el bosque de El Encanto nunca se debilitó. Por el contrario, se fortaleció con cada historia compartida, con cada encuentro organizado en el pueblo, con cada visita al archivo comunitario donde la memoria de Elena y su familia se mantenía viva y presente. Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela se transformaron en algo más que investigadores o curiosos. Se habían convertido en los guardianes del susurro, los protectores de un legado que trascendía el tiempo y el espacio. Cada uno había experimentado cambios profundos, no solo en su forma de ver el mundo, sino en la manera en que entendían la vida, la muerte y la conexión que une a ambos. Gabriela especialmente se dedicó a entrenar en las tradiciones espirituales del pueblo, aprendiendo a interpretar los susurros del bosque no como simples ecos del pasado, sino como mensajes vivos, guías que podían ayudar a mantener el equilibrio y evitar que el ciclo de dolor y olvido se repitiera. Claudia continuó documentando todo con meticulosidad, transformando el archivo en un centro de referencia para estudiosos y visitantes interesados en la historia y el misterio de El Encanto. Luis y Ana lideraban proyectos de conservación ambiental, promoviendo prácticas que honraran el pacto ancestral restaurado, asegurándose de que el respeto por la naturaleza no fuera solo un gesto simbólico, sino una práctica diaria. Marcos, por su parte, se convirtió en un puente entre generaciones, facilitando diálogos entre los ancianos del pueblo y los jóvenes, para que la historia nunca se perdiera y el aprendizaje se transmitiera con el mismo amor y cuidado con que ellos lo habían recibido. Una tarde de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas doradas, el grupo se reunió en el claro donde todo había comenzado. Ahí, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantas revelaciones, renovaron su compromiso, no solo con el bosque, sino con el pueblo y con ellos mismos. Sabían que serían los vigilantes de la memoria, los guardianes del susurro que protegerían ese delicado equilibrio, conscientes de que cualquier descuido podría abrir nuevamente la puerta a las sombras.
El claro parecía responder con una calma acogedora, como si el bosque reconociera en ellos a sus aliados más fieles. Las voces que antes los habían inquietado, ahora eran una presencia amable, un recordatorio constante de la conexión entre el pasado y el presente. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el grupo sintió que el ciclo había encontrado su lugar, que el dolor había sido transformado en aprendizaje, y que la historia de Elena y su familia viviría en un eco perpetuo gracias a su dedicación y amor. La última frontera había sido cruzada, la memoria del tiempo preservada, y ellos, los guardianes del susurro, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, siempre con la certeza de que escuchar las voces olvidadas es la clave para sanar el alma de cualquier lugar y persona. Capítulo 14. La herencia invisible. El tiempo había tejido una red compleja entre el pasado y el presente, y el grupo, convertido en los guardianes del susurro, empezaba a comprender que su misión no terminaba con la liberación de las voces atrapadas, ni con la restauración del pacto ancestral. Había una herencia invisible, una responsabilidad profunda que se extendía mucho más allá de ellos y que debía ser transmitida para que el equilibrio se mantuviera vivo y activo en el corazón del encanto. Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela comenzaron a involucrar a la comunidad en la protección y el respeto hacia el bosque, promoviendo no solo acciones concretas, sino una forma de vida consciente y conectada. Los niños aprendían a escuchar el viento y entender que cada árbol, cada piedra, tenía una historia que contar, una energía que respetar. Los adultos compartían sus propios recuerdos y leyendas, mezclándolos con las verdades que ahora todos conocían, creando una memoria colectiva enriquecida por la participación de todos. En medio de esta transformación, surgió la idea de crear un festival anual, una celebración que honrara no solo la historia de Elena y su familia, sino también el pacto con el bosque y la herencia invisible que todos compartían. Prepararon rituales, historias, música y momentos para la reflexión, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en la magia y el misterio del encanto. Pero, a pesar de la alegría que esa iniciativa traía, el grupo sabía que la vigilancia debía ser constante. Gabriela descubrió durante una caminata matutina una nueva serie de símbolos tallados en los árboles, diferentes, pero igualmente significativos, como un mensaje codificado que invitaba a una nueva interpretación, a un aprendizaje más profundo. Fue una llamada para no caer en la complacencia, para recordar que el equilibrio era frágil y que siempre existirían fuerzas que tentarían romperlo. Claudia, con su espíritu investigativo, encontró correspondencia en antiguos manuscritos que hablaban de ciclos, de fuerzas invisibles que se renovaban cada cierto tiempo y de guardianes elegidos que debían estar preparados para responder cuando el susurro se intensificara. El grupo comprendió que su papel trascendía su tiempo, que eran parte de una cadena que los uniría a generaciones futuras y que debían dejar un legado tangible para quienes lo siguieran. Así nació el proyecto del Libro Sagrado del Encanto, un compendio de historias, enseñanzas y rituales que consolidaría la memoria y la herencia invisible, un faro para aquellos que quisieran escuchar y proteger el bosque y su historia. En una noche clara, bajo un cielo estrellado, el grupo se reunió alrededor de una fogata, sintiendo la fuerza del tiempo y la historia fluir a través de ellos. Sabían que la herencia invisible los acompañaría siempre, un hilo invisible que los unía con el bosque, con el pueblo y con las voces que nunca debían ser olvidadas. Y mientras las llamas danzaban y el viento susurraba entre los árboles, sellaron un nuevo pacto, uno que garantizaba que la memoria y la vigilancia nunca cesarían, y que el susurro del encanto viviría por siempre en los corazones dispuestos a escuchar. Capítulo 15. La sombra que vuelve. Aunque la vida en el encanto había encontrado un equilibrio renovado y la comunidad se había unido en torno al respeto y la memoria, la naturaleza cíclica de la historia pronto se manifestó con una intensidad inesperada. Era como si, pese a todos los esfuerzos por sanar las heridas del pasado, una sombra persistente aguardara en los rincones más oscuros del bosque, esperando el momento preciso para regresar y poner a prueba la fortaleza de los guardianes del susurro. Todo comenzó con pequeños signos casi imperceptibles, árboles que se marchitaban sin razón aparente, animales que evitaban ciertos senderos y susurros que retomaban un tono más urgente, casi desesperado en las noches. Gabriela fue la primera en percibir el cambio. Su sensibilidad hacia las energías del bosque le avisó que algo se agitaba bajo la superficie.
En sus meditaciones sentía la presencia de una fuerza antigua, un residuo de la traición que había fracturado el pacto siglos atrás, una sombra que no había sido completamente erradicada y que ahora reclamaba su lugar. Mientras tanto, en el pueblo, algunos habitantes comenzaron a reportar sueños inquietantes, visiones de figuras encapuchadas que recorrían los caminos oscuros y la sensación de ser observados desde los límites del bosque. Luis y Ana intensificaron sus trabajos de conservación, pero la naturaleza parecía resistirse, como si una fuerza contraria intentara sabotear el equilibrio restaurado. Claudia, revisando nuevamente los archivos y manuscritos antiguos, encontró referencias a un enemigo invisible, una entidad que se alimentaba del olvido y del miedo, capaz de corromper los lazos más fuertes si no se mantenía la vigilancia constante. La desesperación empezó a asomar en el grupo, conscientes de que sus acciones no habían cerrado definitivamente el ciclo, sino que lo habían postergado. Decidieron entonces reunirse en el claro sagrado, para intentar comunicarse directamente con las voces liberadas, buscando consejo y guía. La noche que eligieron fue una de luna nueva, un momento donde la oscuridad es más profunda y las fronteras entre los mundos más delgadas. Ahí, entre el círculo de piedras cubiertas de musgo, pronunciaron las palabras del ritual ancestral, invocando a Helena y a sus ancestros. Poco a poco, una neblina comenzó a envolver el lugar y las figuras etéreas aparecieron, sus rostros reflejando tanto gratitud como preocupación. La sombra que vuelve era un recordatorio de que el equilibrio era un proceso dinámico, una danza entre luz y oscuridad que nunca podía darse por terminada. El grupo comprendió que debían prepararse para enfrentar esta nueva amenaza, no con miedo, sino con la fuerza del conocimiento y la unión que habían forjado. Serían los centinelas en un ciclo eterno, guardianes no solo del susurro, sino también de la sombra que vuelve. En ese momento, mientras la neblina se disipaba y el bosque quedaba en silencio, el grupo sintió una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que su historia estaba lejos de concluir, pero seguros de que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Capítulo 17. El despertar del eco. El invierno había dejado su huella en el encanto, cubriendo el bosque con una capa de nieve que parecía silenciar incluso el susurro más tenue. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, algo se movía. El grupo de guardianes, Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela, sentían en lo profundo de su ser que el equilibrio estaba siendo puesto a prueba una vez más. La sombra que habían enfrentado no había desaparecido, solo se había ocultado, esperando un momento para despertar con fuerza renovada. Gabriela fue la primera en notar un cambio durante una meditación prolongada en el claro sagrado. Los vientos que normalmente traían susurros calmados, ahora arrastraban ecos distorsionados, voces que mezclaban súplica con amenaza. Sus ojos abiertos en trance, vieron cómo las raíces del bosque vibraban con una energía oscura, como si algo ancestral despertara de un sueño profundo. Compartió su visión con el grupo, que se reunió de inmediato para discutir qué paso seguir. Claudia, apoyada por los documentos que había recopilado, recordó que en los textos antiguos se hablaba de un ciclo en el que el bosque se purificaba y renovaba a través de pruebas dolorosas. No es solo una amenaza externa, es un llamado a evolucionar, a aceptar las sombras como parte del equilibrio, no solo a luchar contra ellas. Luis propuso un plan para reforzar los lazos con la comunidad, no solo como protectores, sino como guías para que todos comprendieran la importancia de esa renovación. Durante semanas trabajaron incansablemente, organizando vigilias, creando nuevos rituales y reforzando las defensas naturales del bosque con ayuda de Ana y Luis, quienes dirigían proyectos para revitalizar la flora afectada. Marcos, con su don para la palabra, coordinó encuentros donde los mayores del pueblo compartían sus memorias con los jóvenes, tejiendo una red de historias que fortalecía la identidad colectiva y la resistencia espiritual. Pero el verdadero desafío llegó una noche sin luna cuando una neblina espesa cubrió el encanto, y del bosque surgieron figuras etéreas que parecían hechas de sombras y luz. No eran hostiles, pero tampoco totalmente amistosas. Era como si la esencia del bosque, el eco de todas sus historias y dolores, hubiera tomado forma para comunicar un mensaje urgente. Gabriela, en trance profundo, interpretó que el bosque exigía un pacto renovado,
una aceptación consciente de la dualidad que lo habitaba. No bastaba con proteger el pasado, debían abrazar también la incertidumbre del futuro y los desafíos que traería. Claudia y el grupo entendieron que su misión era más profunda que nunca. No solo eran guardianes, sino también puente entre lo tangible e intangible, entre la memoria y el devenir. Mientras la neblina se disipaba y la primera luz del amanecer pintaba el cielo, el grupo selló ese nuevo pacto con un ritual que combinaba antiguas tradiciones y símbolos personales, conscientes de que el despertar del eco marcaría una nueva etapa en la historia del encanto, una etapa de transformación y esperanza. El bosque, aunque aún misterioso y a veces inquietante, parecía respirar con vida renovada, susurrando promesas de futuros por descubrir, y los guardianes, unidos más que nunca, estaban listos para escuchar y proteger ese eterno susurro. Capítulo 18. El legado de las raíces. Con el despertar del eco, el encanto había cambiado para siempre. Con el despertar del eco, el encanto había cambiado para siempre. La comunidad ya no veía el bosque simplemente como un lugar para explorar o aprovechar, sino como un organismo vivo y sagrado, un reflejo de sus propias almas. Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela se habían convertido en los pilares de esa transformación, guiando no solo la protección física del bosque, sino también el despertar espiritual de quienes habitaban el pueblo. Pero esa nueva conciencia traía consigo desafíos inesperados. No todos estaban preparados para aceptar la dualidad del bosque, esa mezcla entre luz y sombra, creación y destrucción, memoria y futuro. Surgieron tensiones, dudas y miedos que amenazaban con fracturar la delicada armonía que tanto esfuerzo había costado construir. En ese escenario complejo, Gabriela decidió profundizar en las raíces del bosque, no solo las físicas, sino también las simbólicas. Organizó jornadas de conexión con la tierra, donde los habitantes podían plantar árboles, pero también contar sus historias, sus temores y sus esperanzas. Cada semilla enterrada era un acto de fe, un compromiso con el futuro y con la herencia invisible que había comenzado a florecer en el encanto. Paralelamente, Claudia y Luis trabajaban en el libro sagrado, que ahora debía incorporar esas nuevas voces, esas experiencias vividas que enriquecían la historia colectiva. Cada página escrita era un puente entre generaciones, un faro para quienes vendrían después, un recordatorio de que la memoria no era estática sino dinámica, viva. Ana, por su parte, emprendió la creación de un santuario natural, un espacio donde las plantas medicinales y las especies en peligro podían recuperarse, y donde la comunidad podía aprender sobre la importancia de cada elemento en el ecosistema. Marcos, con su don para la narración, documentaba no solo hechos, sino también emociones, capturando la esencia de ese momento de transición. Sin embargo, la sombra que una vez parecía contenida, comenzó a manifestarse de formas más sutiles. Enfermedades inexplicables en algunas plantas, comportamientos extraños en los animales y sensaciones de inquietud en algunas personas. Fue entonces cuando el grupo comprendió que la dualidad del bosque no era un enemigo a vencer, sino un equilibrio delicado que requería respeto, atención y adaptación constante. Durante una noche especialmente fría, mientras la comunidad se reunía en torno a la fogata para celebrar la siembra y compartir relatos, un grupo de ancianos relató una antigua profecía que hablaba de las raíces del alma, un concepto que resonó profundamente con lo que el grupo había estado viviendo. La profecía hablaba de que solo aquellos que entendieran y aceptaran sus propias sombras podrían realmente cuidar del bosque y garantizar su supervivencia. Impulsados por esa sabiduría, Claudia y los guardianes organizaron un ritual de aceptación, una ceremonia donde cada persona enfrentaba sus miedos y dudas en comunión con la naturaleza. El ritual fue intenso y sanador, y marcó un antes y después en la relación del pueblo con el bosque. Mientras tanto, Gabriela, en una de sus meditaciones más profundas, tuvo una visión que mostró el futuro posible, un encanto vibrante, lleno de vida y armonía, pero también uno donde las sombras eran reconocidas como parte esencial del ciclo. Entendió que ese era el más importante legado que podían dejar, la capacidad de abrazar la complejidad y la impermanencia. El capítulo cerró con una imagen poderosa, los 5 guardianes caminando juntos entre las raíces de un gigantesco árbol milenario, sus manos entrelazadas en señal de unión y compromiso con el bosque que susurraba a su alrededor, eterno y viviente,
prometiendo nuevas historias por descubrir y proteger. Capítulo 19. El umbral del tiempo. El tiempo en el encanto parecía doblarse y expandirse, como si el bosque mismo jugara con la percepción de quienes habitaban ese lugar sagrado. El despertar del eco había desencadenado una serie de eventos que desafiaban las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro. Para los 5 guardianes, Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela, cada día era una lección en humildad y misterio, un recordatorio de que el tiempo era tan maleable como las raíces que se enredaban bajo sus pies. Desde la antigua biblioteca donde Claudia pasaba horas descifrando manuscritos olvidados, hasta las caminatas nocturnas guiadas por Gabriela, la percepción del tiempo comenzaba a perder su rigidez. En algunas ocasiones, momentos del pasado se manifestaban como sombras vívidas que caminaban junto a ellos, mientras que en otras, visiones del futuro se colaban entre sus sueños, insinuando caminos posibles y decisiones que aún no habían tomado. Luis, con su amor por el conocimiento, buscaba entender esas experiencias, relacionándolas con antiguas leyendas sobre los umbralistas, seres capaces de moverse entre tiempos y mantener el equilibrio de las realidades superpuestas. Ana, con su intuición, sentía que el bosque les estaba mostrando que su misión ya no se limitaba a proteger el presente, sino que también debían ser guardianes del tiempo mismo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el claro sagrado, el grupo realizó un ritual especial para abrir una ventana hacia el pasado. Alrededor del fuego, con las manos unidas, invocaron a los ancestros, esperando recibir respuestas que les ayudaran a comprender el ciclo eterno del bosque. La atmósfera se volvió densa y de la neblina surgieron figuras que narraron historias olvidadas, pactos rotos, traiciones ancestrales y sacrificios que habían marcado el destino de El Encanto. Entre esas figuras apareció Elerra, la joven que siglos atrás había sellado el pacto con el bosque. Su mirada, profunda y triste, transmitía la urgencia de que no solo se mantuvieran vigilantes, sino que entendieran la fragilidad del equilibrio que protegían. Les advirtió sobre fuerzas que buscaban alterar el flujo del tiempo para beneficiarse, poniendo en riesgo no solo a El Encanto, sino el tejido mismo de la realidad. Movidos por esa revelación, los guardianes intensificaron sus esfuerzos para crear un círculo de protección temporal, combinando rituales ancestrales con símbolos que Claudia había descubierto en los manuscritos. Sin embargo, el bosque parecía responder con desafíos cada vez más complejos. Tormentas inesperadas, desapariciones temporales y ecos de voces que no pertenecían a ese tiempo. Marcos documentaba cada experiencia, consciente de que esas historias serían cruciales para futuras generaciones. Gabriela, por su parte, profundizaba en sus meditaciones, buscando no solo respuestas, sino también la fortaleza interior para guiar a su comunidad a través de ese umbral incierto. En medio de esa lucha contra el tiempo, el grupo encontró en su unidad la mayor fuente de poder. Entendieron que aunque el pasado y el futuro podían influir en su presente, eran ellos quienes debían decidir cómo responder, con sabiduría y amor. El capítulo concluye con una escena poderosa, los 5 guardianes de pie en el corazón del bosque, rodeados por un anillo de luz que parecía pulsar al ritmo de sus corazones, preparados para enfrentar las fuerzas que amenazaban romper el equilibrio del tiempo y, con ello, la esencia misma del encanto. Capítulo 20. La convergencia de los destinos. El amanecer en El Encanto parecía distinto esa mañana. No era solo el sol que rompía el horizonte con tonos dorados y rojizos, sino una sensación palpable de que algo trascendental estaba por suceder. Los 5 guardianes, Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela, habían sentido desde hace días un llamado urgente, una vibración sutil que recorría cada rincón del bosque y el pueblo como un latido común que los unía a todos en una expectativa silenciosa. El despertar del eco había sido solo el preludio de una serie de eventos que llevarían a una convergencia inevitable. La fragilidad del equilibrio entre las fuerzas de luz y sombra, entre el pasado y el futuro, se estaba manifestando en fenómenos que desafiaban la razón y la percepción. Voces ancestrales se mezclaban con susurros del viento, sombras danzaban entre la niebla, y en el aire flotaba una tensión eléctrica que ponía a prueba la resistencia del espíritu humano. Claudia, inmersa en la escritura de su libro sagrado, sintió que las palabras fluían con una fuerza que parecía venir de otra dimensión. Luis, siempre atento al conocimiento, comenzó a traducir símbolos antiguos que apuntaban a un punto específico en el bosque donde convergían líneas de energía ancestral. Ana, con su farol en mano, exploraba senderos que antes parecían cerrados o invisibles, guiada por una intuición profunda que la conectaba con la esencia del bosque.
Marcos, en su rol de narrador, organizó una reunión donde la comunidad entera compartiría sus experiencias, creando un tejido colectivo de memorias y esperanzas que fortalecía la resistencia espiritual. Gabriela, en sus meditaciones, percibía la presencia de entidades que no eran ni totalmente benevolentes ni totalmente oscuras, sino manifestaciones del equilibrio mismo, fuerzas que exigían respeto y comprensión. El punto culminante llegó al caer la noche, cuando los 5 guardianes se reunieron en el claro sagrado, el corazón palpitante del encanto. Allí, bajo un cielo cubierto de estrellas y una luna llena, que bañaba todo con su luz plateada, realizaron un ritual ancestral para sellar su compromiso y alinear sus energías con las fuerzas que habitaban el bosque. El aire vibraba con poder, y en un instante la realidad pareció doblarse. Las sombras tomaron forma y los susurros se transformaron en voces claras que narraban la historia profunda del encanto, revelando secretos ocultos durante siglos, pactos olvidados, sacrificios heroicos y la promesa de que, aunque el tiempo cambiara, el espíritu del bosque siempre permanecería. Fue en ese momento cuando una figura apareció entre la luz y la sombra, Elena, la joven guardiana del pasado, cuya presencia irradiaba una mezcla de tristeza y esperanza. Su voz resonó en el corazón de todos, recordándoles que la verdadera fuerza no radicaba en evitar la oscuridad, sino en aceptarla y transformarla. Los guardianes, unidos en un círculo de luz y sombra, sellaron el pacto definitivo. Sabían que la misión que les había sido encomendada trascendía su propia existencia. Eran parte de un ciclo eterno, un legado que debían proteger para que futuras generaciones pudieran escuchar el susurro del bosque y responder con valentía. Mientras el ritual llegaba a su fin, la niebla comenzó a disiparse, revelando un bosque que parecía más vivo que nunca. El encanto, con todas sus complejidades y misterios, estaba listo para enfrentar los tiempos venideros, guiado por aquellos que entendían que la luz y la sombra eran 2 caras de la misma moneda. Capítulo 21. El eterno susurro. El encanto despertó una vez más, pero esta vez no fue un simple amanecer. Fue el renacer de una historia que, aunque había estado oculta en las sombras, ahora brillaba con la luz de la verdad y la aceptación. Claudia, Luis, Ana, Marcos y Gabriela, los guardianes, se encontraban reunidos en el claro sagrado, el lugar donde tantas veces habían enfrentado dudas, miedos y revelaciones. El bosque, su hogar y su desafío, parecía respirar a su alrededor, susurrando palabras antiguas que solo aquellos dispuestos a escuchar podían comprender. La dualidad que habían aprendido a aceptar, la coexistencia de luz y sombra, de memoria y olvido, de vida y muerte, se había convertido en la esencia misma del encanto y de ellos mismos. Claudia sostuvo en sus manos el libro sagrado, ahora completo, un compendio de relatos, enseñanzas y experiencias que trascendían el tiempo. Luis la observaba con respeto, consciente de que ese libro era más que un registro, era un faro para futuras generaciones, un puente entre el pasado y el futuro. Ana, con la linterna apagada a su lado, sonreía tranquila, sabiendo que la luz no siempre se encuentra en lo visible, sino en la fe y el amor que cada uno llevaba dentro. Marcos, el narrador, comenzó a contar en voz alta la última historia escrita, una que hablaba de la continuidad, del eterno susurro que nunca se detiene. Gabriela, sentada en meditación, sintió cómo la energía del bosque la envolvía, integrando en su ser todo el conocimiento y la fuerza acumulada. La noche avanzaba, y el grupo sintió una presencia que no necesitaba palabras. Elena, la guardiana del pasado, había regresado para despedirse. Su figura, ahora más luminosa que nunca, les recordó que aunque su tiempo en este plano había concluido, el legado continuaba. «El bosque vive en ustedes», dijo con voz serena, «y a través de ustedes, en quienes aún están por venir». Antes de desaparecer, Elena entregó a Claudia un pequeño amuleto, símbolo de la conexión eterna entre los guardianes y el encanto. Un amuleto que no solo brillaba con magia, sino con la esperanza y la responsabilidad de proteger un mundo donde la memoria y el misterio se entrelazan para siempre. Al finalizar, los 5 guardianes se miraron, conscientes de que sus caminos podrían separarse, pero unidos para siempre por ese vínculo inquebrantable con el bosque y entre ellos. Salieron del claro con paso firme, sabiendo que aunque la historia que habían vivido llegaba a su fin, el eterno susurro continuaría, llevando en sus ramas y raíces la promesa de nuevos comienzos. El encanto no era solo un lugar,
era un estado del alma, un recordatorio constante de que en la aceptación de la complejidad y la impermanencia reside la verdadera fuerza. Y así, mientras el viento acariciaba las hojas y las estrellas vigilaban desde el cielo, la historia encontró su descanso, solo para renacer una vez más en el susurro infinito del bosque. Gracias por escuchar esta audiopelícula. Si te gustó, suscríbete a Oído Cinemático y vive más historias que te harán imaginar sin límites. ¡Hasta la próxima!